A todas y a todos. Ay, sí. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse a otra sesión de Tragos por el Ambiente. Creo que así se me escucha mejor. Hola Gabriela, hola Paola, hola Jorge. Sí, esta sesión pues creo que tuvo un poquito de pretexto el reportaje que salió especial en Chilango el mes pasado, en julio, y creo que valió la pena porque pues es una revista que tiene cierto impacto y además fue un compromiso muy fuerte el dedicarle todo el número y de una manera muy entusiasta creo y que pues también el ejercicio de haber revisado, yo que hice el reportaje central, pues como un poquito el antes, el ahora y ver el después, pues como que dejó muchas cosas en el tintero y se pintaba para seguirlas comentando pues con los meros de estos asuntos. Por eso le pedimos el favor a Areli y a Javier que nos compartieran su experiencia. Y bueno, es como comentaba antes de empezar la llamada, que Areli y Javier, esto es totalmente informal. Si bien el tema es medio ambiente y bicicletas, invariablemente terminamos luego jalando más hacia un lado que al otro o hacia un lado totalmente ajeno a esto. Entonces, pues ya sin preámbulos, les pediría que nos compartieran un poquito de su sentir y su pensar respecto a esta coyuntura, que será pues, 10 minutos cada quien y luego el chiste es abrirlo a aportaciones espontáneas, ¿no? Prácticamente diálogo, no tanto preguntas y respuestas. Perdón, algo bien rápido. ¿Tienen el link de la revista o algo así para los que no somos chilango? Sí, sí, de hecho, yo pensé que no iba a estar porque fue el número impreso de la revista, pero lo acaban de subir hace unos días, entonces sí, por ahí lo tengo, ahorita te lo paso, lo voy a poner en el chat. Listo, pues no sé si ¿Aún se quieres. puede conseguir la revista impresa? Sí, debe de estar ahí en los puestos, pero ahorita les mando el PDF y seguro que será fácil checarlo. O creo que ya Jorge me ganó y por ahí está. No, Jorge, ahorita lo paso yo. Este, perdón, pero mientras lo vemos en el chat y ya no le quito tiempo a Areli, que ya está con la palabra en la boca. No, pues yo le iba un poco a preguntarle a Javier si quiere empezar o si yo me lanzo un poco ahora sí que de mi ronco pecho a abrir boca sobre el tema. A mí me quedó en el tintero, un poco hicimos la charla que tuve con Juan sobre la historia de la bicicleta en la ciudad, un poco esta recapitulación muy rápida pues de cómo hemos avanzado relativamente rápido en Ciudad de México para la bici, porque hace 23 años que los bicitecas empezamos a trabajar en seguimiento, digamos, al primer grupo de política pública de la ciudad, el movimiento bicicletero de Ciudad de México que trabajó en los 80. Nosotros aterrizamos, digamos, y empezamos a trabajar en el 97. Y me acuerdo que se reían de nosotros, los políticos. Decían, eso de la bici, no, eso no, nunca va a ser posible, eso que ustedes hacen es peligrosísimo, ustedes son unos kamikazes. Unos nos felicitaban y nos decían, ay, muchachos, felicidades, qué bueno que hay gente utópica como ustedes. Por eso que dicen eso nunca, la bicicleta nunca va a ser un asunto en la ciudad. Y entonces de esa visión, y hasta nos regañaban y nos decían, es peligrosísimo, de veras no te puedes comprar un coche, de veras, mira, te coopero para el taxi, ¿no? ¿Cómo te vas a ir en bici? O había quienes no nos creían. Decían, la verdad ya, bajaste tu bici aquí en la esquina de tu camioneta. No, sí me vine en bici, ¿no? Pero entonces de esa visión, acá, pues la cosa, ahorita yo no creo que exista alguien en Ciudad de México que ponga en duda pues que la bicicleta es un asunto de interés público que está cambiando el rostro de la ciudad, que realmente ha logrado pues transformaciones urbanas visibles, ¿no? Que se sienten, que se ven, en relativamente poco tiempo, y digo relativamente porque a lo mejor pues 23 años pues son un montón, es casi la vida de una persona, en términos profesionales, digamos, alguien que se 23 años, pues es casi toda una vida profesional, pero en términos de la vida de la ciudad, pues es apenas un suspiro, ¿no? Apenas son unos cuantos años.
Entonces, realmente ha sido un cambio meteórico en el tiempo, digamos, de las ciudades. Y justo la pandemia también trajo, creo, digamos, una circunstancia en donde este tema se volvió a poner en el centro, porque el transporte público parecía ser un serio riesgo de contagio en los primeros momentos, y porque tampoco había oportunidad de salir y entonces había que depender de estos servicios de entrega a domicilio, o sea, de mercancías, de medicinas, de alimentos. Y ahora también porque es un tema importante en la sana distancia y en la reactivación económica, en donde pues también ahí la bicicleta juega un papel. Entonces, realmente la pandemia creó una oportunidad para poner en el centro de nuevo algo que nosotros como ecologistas en bicicleta veníamos diciendo hace 20 años. O sea, esto que hoy estamos discutiendo y que está en el centro de las preocupaciones y qué vamos a hacer y cómo vamos a atajar la pobreza, que CEPAL dice en la región de América Latina vamos a dar un salto atrás de casi 10 años. La encuesta de ingresos de las familias que salió apenas ayer de INEGI decía que en términos de Producto Interno Bruto estamos dando un salto atrás de casi 16 años. 16 años en el ingreso. Sobre todo, por supuesto, para los deciles más marginados, los que menos tienen. Entonces, a mí lo que me sorprende y que es un poco algo que yo compartía con Juan en este reportaje, en esta charla que tuvimos, es cómo es posible que nosotros realmente no estamos diciendo nada nuevo. Nosotros estamos realmente diciendo lo que ya decíamos hace 20 años. La bicicleta es una herramienta de protección ambiental, de mejora de la calidad del aire, no hace ruido, no contamina, mejora la calidad de vida, haces ejercicio, te activas físicamente, en fin, no, realmente llevamos 20 años diciendo lo mismo y hasta ahora esta tremenda fenómeno global pues nos está poniendo, o sobre todo a la clase gobernante y en general, digamos, a una opinión pública más amplia, en la disposición de decir, pues sí es cierto, ¿no? A lo mejor sí me necesito subir a la bici o qué necesito hacer o cómo, o por dónde me voy, ¿no? O cómo empiezo a hacer esta cosa. Entonces, cerraría quizás diciendo pues que hemos avanzado mucho y nos falta mucho aún por mejorar, por lograr en Ciudad de México y en general en las ciudades mexicanas, pero esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar porque no nos queda tiempo, ¿no? Como ambientalistas aquí presentes, imagino yo que todos compartimos este sentido de urgencia, en donde nosotros no nos quedan 20 años para que, ¿no? Otros 20 años de estas transformaciones, a ver si quieren hacer la ciclovía, a ver si les gusta, a ver si la hacen bien, para lograr que más personas puedan realmente tener una oportunidad de acceso, una oportunidad de movilidad sin gases de efecto invernadero, y pues en general tener, digamos, todas las ventajas y todas las oportunidades que brinda el poderte mover con libertad, con tu propia energía por la ciudad. Entonces, aquilatemos, digamos, yo les pediría a todos los ambientalistas que se sumen a los esfuerzos del movimiento ciclista y al movimiento de la movilidad urbana sustentable, que también por supuesto incluye al transporte público, porque de verdad necesitamos ese empuje, ¿no? Necesitamos ese mostrar, el demostrar que las soluciones existen y que lo que necesitamos es la voluntad política y el empuje para lograr que esto que venimos diciendo y que se ha ido haciendo realidad, o sea, se ha ido cumpliendo lo que decimos desde hace 2 décadas, pues efectivamente pues se haga más rápidamente y que logremos pues contribuir realmente a la reducción de gases de efecto invernadero que nos amenazan como especies del planeta. Pues eso, para empezar. Gracias, Arely. De acuerdo, sí, totalmente. Yo quería nada más resaltar 2 momentos de esa charla que tuvimos cuando estábamos preparando el reportaje, porque hay cosas que sí saltaron mucho y que obviamente no sé abordar porque siempre falta tiempo y espacio, pero creo que a mí, que creo que la primera vez que hablé contigo fue justo en el 2009, cuando pasaron varias de esas cosas icónicas que, no sé, estaban creo que ya construyendo la ciclovía en Reforma o iba a entrar Ecovicio, no me acuerdo qué, o todo junto. Pero me acuerdo que yo viéndolo como periodista,
era un escenario totalmente distinto y, por ejemplo, yo te preguntaba ahora, oye, ¿y por qué ya no es noticia que salgan los funcionarios públicos andando en bicicleta? Hasta te pregunté que el secretario de Hacienda todavía anda en bicicleta y resulta que sí. Y Arely me dijo, es que simplemente pues, ya se ha normalizado, ¿no? Ya no importa. Pero yo me acuerdo cuando estábamos en esos días tan precarios que venía Leo DiCaprio y se subía a una ecobici y teníamos que hacer una nota de cómo Leo DiCaprio andaba en Ciudad de México con su ecobici. Y funcionarios muy menores y como líderes de opinión, era como tratar de hacer despegar la tendencia, a veces desde los titulares, ¿no? A punta de periodicazos. Eh, y entonces también como que vería, esa es la sensación que me quedó estos 20 o 25 años que medio se retratan, no como un tiempo lineal, ¿no? No como un camino derechito, parejo, donde se va andando uniformemente, sino más bien como un serpientes y escaleras, donde de repente así avanzas dos fichitas y yo siento que sí, como el 2009-2010, cuando Ecobici y la ciclovía en Reforma fue como una escalera enorme y de repente saltaste así como varios niveles y, y luego todavía pasaban esas cosas horribles que hoy ya se me hacen inconcebibles, como cuando ese locutor Ángel Verdugo dijo, ustedes échenles el carro, atropéllenlos, yo invito, alguna estupidez así dijo y creo que hoy ya sería imposible, pero, o sea, creo que esos fueron los verdaderos hitos y no tanto el tiempo por año, sino que se tuvo que tratar de conquistar a partir de decirle al ese Gasparín, o no, cómo se llamaba el tipo que en el eje 7 le echó el carro a alguien y luego le aventó la bicicleta a una jardinera Así y es, que el caso Bernal. estuvo, sí, y creo que sí llegó a conclusiones penales el juicio, o sea, sí tuvo una implicación súper fuerte y fue icónico. Y pues lo último, y que también creo que es lo chido de tener a Arel y Javier, es que pues esta no fue un andar pues como por default o automático, sino que fue un andar empujado por pues, los locos que luego el status quo o el business as usual como que minimizaba con la mano en la cintura cuando en realidad eran los que estaban provocando los cambios, ¿no? Y pues creo que es importante entenderlo porque de aquí a los siguientes 10, 20 o 25 años hay que entender que esas son luchas y se acompañan, ¿no? Y que de lo contrario eres, pues, como dicen los gringos, un free rider, ¿no? Y estás prácticamente un poco gorroneando el esfuerzo de los demás. Y pues bueno, ya no me extiendo más, pero si quieres, es tu turno, Javier, lo que gustes, mandes. Sí, pues todos somos un poco free riders de las luchas de otros, ¿no? O sea, no, digo, todo el tema, por ejemplo, energético, pues yo lo he visto nada más de lejitos, y toda esa lucha, pues al final si tiene rendimientos, pues también nosotros somos, free riders, ¿no? De polizones de esas luchas, entonces está padre. Digo, al final ese es el chiste, ¿no? De una sociedad al fin, pues un poco nos dividimos la chamba, ¿no? Eh, me gusta pensar, eh, por ejemplo, sí podemos pensar desde el privilegio, que creo que es un enfoque pues muy interesante, ¿no? Para un poco poner las cosas en su lugar, asumir que algunos somos privilegiados y que pues, desde ahí es donde hablamos. Pero la otra también es que de alguna manera como sociedad nos dividimos la chamba, ¿no? O sea, los que hemos podido, por ejemplo, estudiar a nivel universitario, pues tenemos, digamos, la posibilidad y la obligación de hacer lo que toca hacer. Eh, y, 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 y creo que por ahí podemos resolver esta polarización como medio nefastona que tenemos ahorita, ¿no? Este rollo de fifís y todo ese rollo. Creo que digo, sin olvidar el contexto brutal de inequidad que hay en el país, este, creo que digo, insisto, sin olvidar eso y de hecho teniendo como bandera el tema de inequidad, creo que sí necesitamos como pensar que estamos, pues, todos tenemos como nuestra parte para hacer y que en esta división del trabajo, en temas de activismo, de cambio social, pues
a los que les toca o nos toca, pues sí hay como una responsabilidad de empujar la agenda un poco en favor de todos, ¿no? Insisto, sí hay privilegios, pero también hay responsabilidades y creo que en este tema es así. Y el tema con esto es que todo el tiempo chocamos con el tema de la tragedia social que implica la iniquidad en este país. Digo, desde cosas como cuando en Oaxaca promovíamos la bici pública, o sea, ¿por qué Covici tiene que estar nada más en la Condesa, la Roma, la Juárez, y no podemos pensar en una Covici en Oaxaca, e incluso en Oaxaca, no en el centro, sino pues en las colonias, pueblos alrededor? La respuesta pues, automática pues de funcionarios y además que tenía toda la razón, era que había necesidades sociales tan urgentes, tan apremiantes como agua potable y ¿no? Ese tipo de cosas vinculadas con servicios urbanos que incluso la bicicleta pública pareciera como un poco frívola, ¿no? O sea, ese tipo de iniciativas pueden ser frívolas y muchas veces es cuando encontramos que choca la agenda de la movilidad sustentable con la agenda pues de combate a la inequidad, porque no hemos podido construir una agenda que pueda pues un poco salir, o podamos salir de la condesa, ¿no? En políticas de este tipo. Y digo, sí hay, por supuesto, caminitos andados, por ejemplo, el tema del rediseño de las calles es un tema claramente progresivo en términos de ingreso, o sea, quien más beneficio tiene, claramente es quien tiene menos, ¿no? El que más usa la bicicleta para trabajar sigue siendo el que menos tiene en el país. Digo, ahí están el censo del INEGI, los datos que sistemáticamente saca el INEGI, pues es muy claro que sigue siendo la bicicleta un vehículo de sectores de bajos ingresos. Sigue siendo, pero no hemos podido construir una narrativa, una agenda de alta calidad urbana, digo, como Ecobici o la ciclovía Reforma, aplicable bajo esta visión de combate a la inequidad. Creo que ese y el reto que planteó Arely del cambio climático son los dos temas clave que nos han, me parece, digo, siendo un poco más pesimista que Arely, impedido avanzar la agenda, ¿no? Y entonces nos hemos quedado en proyectos piloto exitosos que no podemos replicar porque tenemos, pues, de entrada, pues muchas barreras, tanto en gobierno federal como en la percepción pública, de que lo que estamos proponiendo pues termina siendo un poco frívolo en términos de política pública social, ¿no? Creo que por ahí está el truco de cómo entrarle, y creo que es un reto pues, que nos toca a nosotros por ser activistas de este tema, así como los activistas en otros temas les toca resolver los otros problemas para beneficio público, incluidos de nosotros. Sí, gracias Javier, también totalmente de acuerdo y qué bueno que tocas el tema porque a mí me pasaba como periodista que a veces eran los entrevistadores quienes tenían que sacar un poco con tirabuzón esa perspectiva social a los entusiastas de la bicicleta que, digo, no es que le huyeran al tema, pero que tenían el acento muy marcado en bicicletas, ciclovías, manuales, infraestructura, etcétera, etcétera. Y creo que, no sé, ahorita pensando en varios términos clave, palabras clave que se mencionaron, no solo ciclismo, movilidad sustentable, cambio climático, sino esto central de la inequidad, la desigualdad social. O sea, en otras sesiones hemos hablado mucho de, pues como conceptos medio relacionados, por ejemplo, despilfarro, ¿no? O ineficiencia más bien, por ahí lo veíamos en términos de ineficiencia energética. Y, o sea, en cierto sentido, el despilfarro de energía, de fósiles y de espacio que implican los carros, no solamente, y bueno, lo hemos dicho siempre, ¿no? No solamente es algo que es causante directo del cambio climático, sino es un atentado contra la equidad social y contra cierta dignidad de la comunidad que se atreve a poner pues a gente totalmente vulnerable en un carril todo constreñido, en un transporte público de mala calidad y a gente en pues, máquinas de 1 tonelada de peso y de 700,000 pesos en otro.
Y bueno, como está también aquí Antonio, me daba por pensar en estos términos de eficiencia energética y eficiencia económica, a fin de cuentas, de las bicicletas. Estas gráficas que luego se ven ahí de cómo eh, calculando capacidad de masa por unidad de energía, o sea, masa desplazada por energía, cómo hay pocas cosas tan eficientes. Creo que ni el vuelo de un abejorro casi llegaba a ser tan eficiente como la bicicleta, ¿no? Entonces, pues yo dejaría ese comentario ahí de fondo eh, y pues abro el micrófono para que si tienen contribuciones, pues preguntas, dudas, comentarios libremente. Y si no, pues ustedes mismos pueden seguir agregando. Pues en lo que alguien toma la palabra, por ejemplo, este tema de, o sea, se ha demostrado que el tema, por ejemplo, de subsidio, bien, el impuesto especial a gasolinas tiende a ser bastante progresivo, ¿no? Entonces, digamos, un partido de izquierda como el que está gobernando ahorita el país, tendría que estar empujando una agenda de progresividad en términos fiscales mucho más agresiva de lo que está haciendo, ¿no? La, la pregunta es pero de todos modos, la contestación es, los pobres, los pobres necesitan gasolina para moverse, ¿no? Lo cual es totalmente correcto. El reto sería cómo conviertes una política de energética, de sustentabilidad o de movilidad sustentable en una política de equidad social y que termine en temas muy concretos, incluso fiscales, ¿no? Como este que les pongo. Creo que no tenemos el caminito pavimentado, no sabemos muy bien por dónde ir, más que temas muy generales. Y cuando vienen las discusiones, por ejemplo, la ley de ingresos, no tenemos una postura muy firme. Pongamos que los cierto grupo de activistas de la movilidad pueden empujar un tema, pero ni por equivocación tenemos una agenda común entre todos estos activismos que empujan hacia el mismo lado, pero que al final en temas concretos pues, nos impide hacer montón, ¿no? Fíjate que a mí ese tema de la narrativa me importa mucho, me interesa muchísimo, porque efectivamente creo que no solo en México, hoy en la mañana estaba en una reunión de los alcaldes de la bicicleta de América Latina y es impactante cómo para nuestra región, nuestros países, existe mucho esta noción de que la protección ambiental es un lujo que no podemos dar, ¿no? Que las calles abiertas y los espacios públicos de calidad y, y, y poder caminar y correr y jugar en la calle, pues es un lujo que no es para nosotros, ¿no? Como que está asumido por quienes toman decisiones en estos países, que eso es un lujo que no podemos darnos y que primero es lo primero, hay que crear riqueza para repartirla y que pues hay que hacer, digamos, la inversión más segura, pues es la que ya conocemos y entonces existe, digamos, como esta inercia de seguir poniendo el dinero público y todo el empuje de la política pública en lo de siempre, que son los fósiles y, ¿no? De un país petrolero y no hay más que hacer, como que no solo nos ha faltado esa narrativa, ese discurso, digamos, que además supere como el catastrofismo. También veo eso dentro del movimiento ambientalista, que hablamos, siempre traemos los datos del IPCC y decimos, no, está cada vez peor y no, y estas imágenes horribles de las inundaciones en la India o en Alemania o en el tornado, los incendios que hay ahora me parece que estaban en Grecia, ¿no? O sea, y siento que estamos como atrapados entre una clase política que piensa que el ambientalismo es un lujo de unos cuantos güeros por ahí, ¿sabes? Un poco con esta lógica así muy de que solo a los privilegiados les interesa comer bien o, no, o comer sin tóxicos o, en fin, todas estas cosas como ligadas al ambientalismo. Y por el otro lado, cautivos o atrapados con una población que es de alguna manera impermeable a las malas noticias. O sea, que ya
que además vive tan angustiada por el ingreso, el COVID, lo que sea, la inseguridad, las desapariciones de mujeres, los feminicidios, que cuando tú vienes y le dices, oye, el IPCC dice que si no le bajamos 2 rayitas a nuestro consumo y a nuestra quema de combustible, nomás no hay futuro, ¿no? O se están acabando las abejas y entonces nos quedan 4, después de que se vayan las abejas nos quedan 4 años de... Y entonces la gente, la opinión pública, pues, sabes, que se cierra, como que ya no nos escucha. Y entonces siento que como ambientalistas justo no hemos podido hablar de que todo lo que nosotros hacemos es una solución de buena vida, ¿no? Y que es accesible, que funciona, que es más democrática, que atiende muchas de las agendas de bienestar social, o sea, de esta agenda social que dices, Javier, que importa, ¿no? La equidad, el acceso, todas estas cuestiones, y no lo alcanzan a ver, o sea, ni quienes toman decisiones, ni el público en general, como que la percepción generalizada es que pues lo que queremos es gasolina barata y tapar baches ahora resulta que va a ser parte, o eso es lo que entendí, ¿no? La cosa que ahora se está comentando, que pues vamos a tapar baches porque eso es lo que la gente piensa que es mejor, es una de las cosas más urgentes en la ciudad. Cuando uno piensa, bueno, si quieres, ¿sabes? Eso cómo crea equidad social, si solamente 30% de los viajes que se hacen, a grosso modo, en todo el país, se hacen en un auto privado, ¿cómo tapar baches puede ser una prioridad? En lugar de instalar transporte público, en lugar de tener calles accesibles para todas las personas, ¿sabes? De verdad es una cosa que uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo logramos escapar como del catastrofismo y cómo logramos posicionar que lo que nosotros estamos diciendo no es el capricho de los niños fifís que les gustó ir en bici a París, ¿no? O en Ámsterdam, sino una herramienta y un modo de hacer que es más democrático, más saludable, más sostenible y que nos conviene a todas las personas. Y eso, a pesar de que lo hemos dicho a lo largo de varios años, como que no ha aprendido. No sé qué piensen, cómo la ven los que no viven en la burbuja de la movilidad y de la vida. Tiene la manita alzada Antonio. Adelante. Gracias. Gracias, Juan. Qué gusto ver a Arely y a Javier aquí. Me da mucho gusto que estén. Yo coincido con Arely cuando considero que lo realmente importante es el discurso que decimos. ¿Cómo lo decimos y lo ha tocado Javier? Estoy de acuerdo que podemos reconocer que vivimos en un privilegio. Algunos, si podemos, tenemos la opción de vivir de movernos en bicicleta, o alguna vez en nuestra vida lo hicimos y ahora tenemos circunstancias diferentes y no podemos. Pero creo que el discurso es muy importante. No es el discurso de vamos a salvar a las abejitas. Hay que decirle a la gente que precisamente si nos movemos en una movilidad, déjame llamarle no motorizada, que suena, ya no es la bici, ¿no? Ya no es eso, sino es una movilidad no motorizada, que produce más riqueza y que la reparte más. Ahí es donde podemos empezar a hablar con la gente que si puede poner en su comercio un estacionamiento para las bicicletas, o sea, un lugar donde podamos dejarlas ahí y dejarlas seguras. O sea, ¿cuántas veces en Twitter ustedes no mismos están propagando de que se robaron la bicicleta de fulano de tal? ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad de dónde la dejamos. No hay un lugar. Yo no vivo en la Ciudad de México y ustedes han estado hablando de la Ciudad de México. Y a mí me sorprende los últimos dichos de la Secretaría de Desarrollo Económico, que están haciendo muchísimas cosas y parece que las están haciendo. Pero los que vivimos en provincia y tenemos otra visión. Cuando yo vivía en una ciudad que era relativamente plana y aunque no tenía cero infraestructura para bicicleta, muchísima gente nos movíamos, que estaba muy cerca de donde ustedes están, en Texcoco, usábamos la bicicleta muchísimo, aunque no había una infraestructura adecuada. Pero en ciudades como Taxco, como Cuernavaca, si no hay un mínimo de infraestructura, es realmente
arriesgar la vida mucho más de lo que ustedes lo hacen en la Ciudad de México. Entonces debemos luchar porque haya una infraestructura real para la movilidad no motorizada. Y eso incluye también el caminar. Caminar en Cuernavaca es peligrosísimo en las calles. O sea, banquetas que suben, bajan, que se rompen. Realmente he visto en mi caminar por algunas cuestiones que hago, el peligro que tiene la gente al ir caminando, que cae y es posible que sea arrollada por un automóvil que pasa a una velocidad diferente. Desde mi punto de vista, debemos luchar porque esa equidad se propicie generando infraestructura para la movilidad no motorizada. En el momento en que tengamos esa estructura, esa infraestructura, esa seguridad, yo estoy seguro que va a haber mucho más personas que se muevan utilizando eso. ¿Por qué? Porque además es divertido. O sea, además de todo, nos da no nada más una cuestión de tranquilidad, de que sabemos cuánto vamos a tardar en llegar de un lugar a otro, que nos da algo de bienestar, salud, sino además es divertido cuando tenemos la seguridad. Movernos hacia buscar que la infraestructura esté adecuada en muchas ciudades. Ya lo han logrado ustedes en una buena parte de la Ciudad de México, pero hay que trasladar esto a otros lugares y a lo mejor es más fácil en otras ciudades. Estamos muy acostumbrados a tratar de resolver, como lo hace el capital, como lo hacen los gobiernos actuales, a resolver las cosas con macro obras, ¿no? En los lugares donde queremos resolver tipo Pareto, ¿no? Queremos resolver dónde está el 20% de la población de nuestro país en la Ciudad de México. Vamos a resolver el problema de la Ciudad de México, porque ahí resolvemos para muchos. A lo mejor no es por ahí. A lo mejor es resolver pequeños problemas en ciudades pequeñas, que vayan siendo el ejemplo y vamos construyendo desde abajo. Creo que es algo que tenemos que aprender en ese tipo de construir desde abajo. La experiencia que ustedes tienen, yo sé que las están exportando a otras ciudades, pero debemos dar a conocer más eso que están haciendo ustedes y eso que están haciendo otras comunidades en otras ciudades. No se conoce. La forma en la que tenemos que darlo a conocer es tratar de buscar datos duros. Y esos datos, si los podemos sacar del INEGI, bien, pero si no, los podemos construir nosotros. Podemos generar algunas apps que nos estén diciendo cómo se mueve la gente. Es un poco más de ciencia ciudadana, ya sé. ¿Y quién lo va a hacer? Los activistas de siempre. Sí, estoy de acuerdo. Ni modo. Vamos. Pero creo que vamos más en la acción. A mí me encantan verlos a ustedes en las redes sociales porque son poner manos en acción. Entonces, si en algún momento me puedo unir, con mucho gusto. Desde mi punto de vista es precisamente generar la infraestructura para que la gente pueda hacerlo en más lugares. Con eso yo creo que puedo dejar para que otros más comenten cosas más interesantes. Gracias, Antonio. Tenía la mano alzada Gabriela, pero ya no la veo. Creo que por ahí se desconectó. Sugiero, se me ocurre que error técnico. Entonces diría que vaya Arno y luego Jorge, como están en orden, y luego regresamos a Gabriela si se reconecta. Gracias, Juan, y gracias a Arely y Xavier por su trabajo principalmente. Creo que ha sido muy valioso. Yo soy de origen holandés, entonces tengo pues, una historia vinculada a la bici. Y que, bueno, creo que me parece muy importante efectivamente lo que se comentó sobre las narrativas, ¿no? Y nada más para dar el ejemplo de que se hizo en Holanda. Mucha gente piensa en Holanda como el país que siempre ha tenido bicis. Y bueno, aunque ha tenido bicis desde hace mucho tiempo, en realidad la inversión del Estado en la infraestructura solo empezó realmente de forma significativa en los 70, ¿no? Hace relativamente poco. Holanda también pasó por todo lo que era el desarrollo modelo gringo de quitamos, o sea, creamos espacio para los carros, estacionamientos y todo eso. ¿Y qué llevó a Holanda a desarrollar esa estructura? Pues fue una coincidencia de varios movimientos. De un lado estaba la crisis petrolera, que se utilizó también para justificar tenemos que ahorrar gasolina, ¿no? Creo que eso es un punto interesante. Y estaba también el tema de la seguridad, ¿no? De las vías, que gente que sí utilizaban bicis, pues había muchos accidentes,
y había un movimiento ciudadano que iban a las calles diciendo protejan a nuestros hijos, ¿no? Que dejan de morirse en las calles. Entonces ahí hay un par de elementos interesantes y creo que, como lo mencionan, hay que ver no como un costo, no una inversión en la infraestructura, sino bien como una inversión que tiene buenísimos retornos al final. Se le puede dar un lado capitalista, se le puede dar un lado social, se le puede dar un lado ambiental. Al final, la infraestructura bicicletera tiene para todo el mundo, ¿no? Tiene la parte, Antonio mencionó brevemente, ¿no? La infraestructura digital, ¿no? Y Google ya menciona dónde están ciertos carriles de bici, pero creo que se puede agregar más, ¿no? Hay calles que tal vez son tranquilas, donde no hay ciclovía, pero sí podría ser más tranquilo o más seguro, digamos, podría haber diferentes niveles de color y que haya otras aplicaciones. Hay que integrar opciones de viaje, ¿no? Si dices, bueno, yo quiero de punto A a punto B, pues que sea multimodal, ¿no? Tal vez me voy a tomar un camión y de ahí a un cierto punto me hago a la bici y tal vez ahí la estaciona ahí y allá está mi destino final, ¿no? Es mostrar un poco la integración de las diferentes modalidades. Creo que bueno, existen en ciertos países, en Holanda funciona la verdad es que muy, muy bien, incluso te dice cuánto te cuesta, cuánto tardas en función del tráfico y todo eso. Y claro, una vez que, bueno, y la otra parte que quería hacer la comparación con un vehículo eléctrico, ¿no? Las personas que han utilizado un vehículo eléctrico ya no quieren regresar a un vehículo de combustión interna porque es una experiencia mejor. Y como decía un ex alcalde de Bogotá, ¿no? Decía, un país desarrollado no es un país donde los más pobres tengan carros, sino uno donde los más ricos usen el transporte público y ahí incluir lo que es la bici, ¿no? Tiene que ser una experiencia agradable. Entonces, si tú muestras a alguien qué tal de agradable es de ir a su trabajo, a su escuela, al supermercado en bici, ¿no? Es decir, le provees una infraestructura que permite la seguridad, entonces la gente ya no van a regresar a sus carros porque simplemente es más agradable, ¿no? Digo, hay elementos locales si hay mucha montaña, pues tal vez hay que hacer un esfuerzo adicional, pero creo que hay que vender, o sea, hay que mostrar lo agradable que es, ¿no? Y otro punto que me chocó la primera vez que lo vi aquí en México, había negocios que tenían carteles, ¿no?, por donde iba el paseo dominical, que decían, aquí no queremos paseo dominical porque nos quitan los clientes. Y claro, de la perspectiva del dueño del negocio, los clientes históricamente siempre han venido en carros. Ahora, tú les quites los carros, pues ¿de dónde van a ir los clientes? Pero lo que hay que mostrar es que en realidad cuando tienes negocios, en particular los pequeños, cuando abres el acceso a las bicis y a los peatones, pues viene mucho más negocio, ¿no? La gente es mucho más probable que pares cuando estés en bici porque tienes más tiempo de ver lo que está en la vitrina, etcétera. Entonces tiene ahí pues yo creo que puede apelar a los negocios también, ¿no? Esos son todos beneficios que se pueden mostrar. Y creo que obviamente pues el Muévete en Bici ha sido una iniciativa fabulosa que muestra lo agradable que es a la gente. Creo que yo entendí que al inicio había bastante resistencia, pero con la experiencia también bajó la resistencia con la experiencia. Y lo he visto pasar en otras ciudades como Sao Paulo, bueno, muchas ciudades del mundo en esto, ¿no? Tomar un día de la semana, probablemente el domingo, pero podría ser otro día, y decir, mostremos lo agradable que es una ciudad donde no está el ruido de los carros, ¿no? Hay toda la contaminación acústica que también baja mucho la productividad, también se le podemos dar un número económico ahí. Al fin hay la calidad del aire, ¿no? Que bueno, que es un tema particularmente importante en la Ciudad de México, pero también en muchas otras ciudades. Y bueno, nada más que creo que, y el lado social que a mí también creo que estas rodadas dominicales donde no sé si todas las clases, pero al final gente que de otra forma nunca compartirían espacios, pues se juntan, ¿no? Tú ves el deportiva, el fresa, el que agarra la basura, y todos pueden andar en bici ahí. Y es una forma de cohesión social también que tiene, creo que es una gran inversión. Sí. Bueno, esos eran mis comentarios breves. Oh, excelente, gracias, Arno. A mí me entró una duda rapidísima antes de que apagues tu micrófono. Si pudieras traerte una cosa de Holanda a México en este tema, ¿qué cosa sería? Y no sé, yo pensaría en los mega estacionamientos bellísimos que tienen como en Utrecht o algo pues así, pero... La ciudad donde viví más tiempo, que se llama Utrecht, tiene el estacionamiento de bicis más grande del mundo, tiene para estacionar más de 30,000 bicicletas. También es porque es un hub ferroviaria, ¿no? Muchos trenes del país pasan por ahí, por Utrecht. Y bueno, bueno, sí, estacionamientos para bicis que esté seguro, tienen varios pisos, lugares, bueno, el espacio está bien aprovechado. Costó millones de euros, ¿no? La inversión en esto. Entonces yo creo que se puede empezar con algo más pequeño, ¿no? Pero sí
en estaciones de tren, a través de Metrobús, ¿no? Que al lado del Metrobús haya un lugar donde dices, bueno, pues aquí puedo dejar mi bici y regreso mañana, ¿no? Sin que me la roben. Sin que me la roben. Bueno, ahí es bueno, podría haber un estacionamiento cerrado, ¿no? Puedes buscar un espacio frente a la calle del Metrobús, es decir, ahí que la alcaldía lo alquile y diga, bueno, pues aquí, ¿no? Donde llega el fin del Metrobús o donde no hay buena comunicación con otros modos, pues decir, no, el Metrobús que llega a Coyoacán, pues métete a Coyoacán en ecobici, no se puede, pero sí podrías tener tu propia bici y dejarla en un lugar seguro. En Holanda también tienen bicis públicas que en realidad está operado por el operador de trenes. Entonces, justamente en cada estación de trenes tú tienes que tener una membresía que no cuesta mucho, o sea, un par de euros al mes, y mientras tú regresas la bici dentro de, creo que son 20 horas o algo así, ya no te cobran por el viaje, digamos. Es decir, tú vas, digamos, si yo quiero ir de Ciudad de México a Querétaro, cuando tengan una conexión de tren, digamos, dejo mi bici en la Ciudad de México o la ciudad del tren y agarro otra bici en Querétaro, me voy a trabajar y regreso y uso la misma bici, la dejo en la estación y listo, ¿no? Entonces es como una extensión del transporte público que existe. Yo creo que es, bueno, algo que funciona muy bien y creo que habría que invertir en México, ¿no? O sea, cualquier infraestructura que genera seguridad y que lo haga más atractivo es una inversión con rendimiento. Súper. Gracias, Arno. Ya volvió Gabriela, se le había ido la luz. Justo a tiempo, Gabriela, te toca a ti la palabra, si puedes. Ay, perdón. Se fue la luz, pero ya vine. Gracias. Yo tengo mucho miedo a la bicicleta y cuando supe que de eso era el tema dije, qué bien. Me da mucho miedo andar en bicicleta, muchísimo. Y tengo 3 cosas que quiero compartir. La primera es que creo que los ciclistas deben tener más educación vial. Quiero compartir eso. Porque no sé si da una especie de vibra estar fuera del shell, que es un coche, y entonces los sonidos de la ciudad son diferentes. Y entonces creen que son peatones. Entonces a mí me han atropellado ciclistas bien gacho. Ha estado feo. Ciclistas que han venido en sentido contrario o que se atraviesan de manera de diagonal sorpresivamente en las calles y cosas así. Entonces, a mí me da mucho miedo la bicicleta y sé que es la alternativa de moverse, sé que, como les digo, los sonidos de la ciudad cambian con ella y eso, pero me da mucho miedo y creo que la educación vial se piensa para los automóviles y no, el ciclista no tiene conciencia de que es un vehículo más y me gustaría, sin motor y ecológico, y give me the power, o sea, y todo eso, pero, o sea, me gustaría que hubiera más educación vial entre ciclistas, lo digo como peatona. Lo otro que quería comentar, y bueno, yo hago radio y entonces un día le preguntamos al público de la radio cuál es la máquina perfecta. Y al final del programa enlistamos una serie de máquinas perfectas que el público mismo votó por ellas y una fue la bicicleta, por supuesto, como una forma de una máquina capaz de crear su propia energía sin contaminar, ¿no? Entonces, eso es súper padre de la bicicleta. Lo que quiero decir es que aquí en Guadalajara hay un movimiento ciclista grandísimo y han podido impulsar una agenda en la que ya hay dentro de las normas de construcción de la ciudad la norma de hacer también la ciclovía. Entonces, se están haciendo ampliaciones de estas macroobras horribles, gigantesquísimas, que luego destruyen y construyen y destruyen y construyen, pero afortunadamente las ciclovías ya forman parte de la norma de construcción y creo que eso le va a dotar a la ciudad de una infraestructura muy segura. Y por lo tanto, los ciclistas van a poder estar también más seguros ellos, porque yo veo, por ejemplo, mi mejor amiga es la primer activista de bicicleta que yo conocí hace más de 20 años y ella un día me fue a ver y me dijo, me vine
por tal avenida y ya llegué, hay muchas alcantarillas, pero ya vine, era como si le hubiera pasado su vida aquí por 3 minutos, o sea, a mí me daba mucho miedo. Bueno, en fin, eso ya sé que eso está en el artículo. Y lo último, les quería preguntar, aprovechando su visión ecológica y así, ¿qué opinan de las bicicletas eléctricas? Yo veo que podría ser una buena opción para mí, que yo tengo una operación en la columna y en la cadera, entonces también me da pánico caerme de la bicicleta, pero que sé que podría ser una opción, pero no sé también si las bicicletas eléctricas son una opción ecológica. Y eso, nada más. Les mando saludos y yo siempre me conecto cuando puedo y me gusta mucho este foro. Gracias, Gabriela. Pues están pintaditas las preguntas para Arely y para Javier, entonces ya ni me meto. Ustedes, quien guste. A ver, a lo mejor yo querría comentar varias de las cosas que se han comentado. Lo que decía Antonio, pues no es que no hayamos querido, incluso pensado estratégicamente si es más sencillo y sino más efectivo, como decía Jaime Lerner, hacer transformaciones urbanas. Sí, perdón, Arely, como que se está ensuciando tu audio, como Sí, que no te escuchamos Está bien. lloviendo con todo, ¿sabes? pero te estás apachurrando el micrófono con la mano. Entonces, si quieres, súbetelo un poquito a la boca y ya te va. Ahora sí, ¿será que hay? Sí, creo que mejor. Ujú. Ándale, es porque está lloviendo, pero raudal. Bueno, decía yo que no es que no queramos esos cambios en ciudades pequeñas o medianas y que sean, de hecho, hasta más efectivas, más costo efectivas, más eficientes. El problema es que la toma de decisiones estamos en un loop interminable. O sea, no hemos logrado sacar a la bicicleta, pues, de acercarla, digamos, a tomadores de decisión de ciudades más pequeñas, que por supuesto tienen menos recursos que las ciudades grandes y que tienen menos presión porque tienen justamente menos conflictos socioambientales ligados a la bicicleta como solución. Entonces, pues es más fácil sacarle al tema y decir, no, pues eso que lo haga alguien más o eso no es mi prioridad o no tengo dinero, ese es un gran pero, un gran obstáculo para lograr mejor infraestructura, más facilidades de calidad en otras ciudades mexicanas. Y persiste en muchas de esas ciudades esta percepción que nosotros teníamos hace 20 años. O sea, nosotros estamos oyendo hoy lo que en ciudades medias y pequeñas de México, lo que nos decían los tomadores de decisiones hace 20 años en Ciudad de México. Entonces, hay una especie como delay, digamos, en el desarrollo de la idea y también en el desarrollo del activismo que ha hecho posible que estas cosas ocurran en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, en estas grandes zonas metropolitanas. Entonces, no ha sido como ni falta de voluntad, ni siquiera, o que no tengamos esa visión estratégica, es que estamos de alguna manera atorados todavía y justo pues nos concentramos un poco en la narrativa porque sí pensamos digamos, lo que lo está deteniendo sobre todo es la voluntad política, ¿no? Ahorita, el año pasado hemos conquistado por primera vez y de forma inédita, realmente es un hitazo en términos legales y estratégicos, el derecho a la movilidad segura reconocido en nuestra Constitución. Y eso potencialmente puede cambiar la conversación porque ya no es si el presidente municipal se interesa, ya no es si la alcaldesa le entiende, ya no es si hay la fuerza social o la sensibilidad para tomar estas decisiones. Hay un mandato de la Constitución, hay un reconocimiento de un derecho. Entonces, eso pues nos da una herramienta que nunca habíamos tenido, que es inédita, digamos, la acabamos de estrenar prácticamente. Y entonces es el momento de decir, bueno, ¿cómo hacemos para desde el ambientalismo, desde otros movimientos sociales, desde otras agendas, además de movilidad y de la bicicleta, pues impulsamos esas transformaciones urbanas, ¿no? A lo mejor lo que decía Arno de visibilizar como todas las ventajas y las oportunidades, de verdad que lo hemos hecho, ¿no? O sea, a lo mejor, digamos, no alcanzamos los grandes medios y no hemos llegado a permear, digamos, en una opinión pública pues más generalizada o para quienes toman decisiones, pero por ejemplo nosotros publicamos ya vamos para 6 años que publicamos una investigación que se llama Los beneficios económicos de hacer las calles más amigables para peatones y ciclistas.
que es un trabajo conjunto que hicimos con la Heart Foundation de Australia. Lo tradujimos, esta investigación global, al español y le incluimos casos de éxito mexicanos para decir, pues esto funciona y funciona también que aquí en Ciudad de México, la calle peatonal Madero, por ejemplo, pues están peleando ahora los comerciantes para que también se peatonalicen más calles porque resultó pues ser el negocio, ¿sabes? La gallina de los huevos de oro, ¿no? Madero, en este momento la calle peatonal Madero es la segunda más importante en retail en toda América Latina. Tiene cerca de 500,000 de personas que caminan por ahí antes de la pandemia, por supuesto, y tiene por metro cuadrado mayor valor que la más cotizada plaza comercial de Polanco, que es Antara. Y sabes, es una inversión que se recuperó como en 20 minutos, o sea, es una cosa que ha demostrado con creces que funciona. Y digamos que pues estos materiales están allá afuera, constantemente se los estamos dando a diputados, a alcaldes, a secretarios de desarrollo económico, ¿no? A decir, oigan, pues revisen tantito, ¿no? Las películas que hay, la explicación de cómo Ámsterdam llegó a lo que es, de cómo, en fin, no hemos parado un minuto, digamos, en estos esfuerzos de promoción, pero justo necesitamos como subir de nivel, o sea, es cómo sacamos eh, el activismo de la burbuja de la movilidad, de la bici y de la movilidad. Y cómo incluso impulsamos que el movimiento ambientalista, bueno, lo arrope primero, y luego cómo sacamos el discurso, la narrativa ambientalista más allá de los que ya estamos, ¿no? Porque sigo creyendo, pienso que platicamos solo entre nosotros, ¿no? Los que ya tenemos un interés, los que ya estamos convencidos, y nos falta muchísimo y no hemos encontrado mecanismos, narrativas, esto que decía yo antes de cómo comunicamos nuestras preocupaciones, nuestras demandas de una manera pues muchísimo más eficiente para alcanzar a otros públicos, ¿no? Para sacar el ambientalismo de su nicho de privilegiados o de pues de especialidad, digamos, como muy, muy específico. Y a lo mejor lo que decía Gabriela sobre el miedo a andar en bici es uno de los principales obstáculos para andar en bicicleta. O sea, lo hemos oído 20 años seguidos. O sea, ¿no? Todo el mundo dice, está padrísimo y a mí me encanta, y yo de niña, no hay quien te diga que la bici no es lo máximo, pero qué miedo, ¿no? Y por eso es tan importante para nosotros el trabajar tanto en el tema de la infraestructura como en el tema de la seguridad vial, ¿no? Esos son como nuestros dos ejes de trabajo, porque sabemos que si logramos ambas cosas, una mejora sustancial en ambos temas, pues muchas más personas van a tener la libertad de andar en bicicleta en uno, en dos recorridos, en algunos recorridos, y como bien decía Arno, pues una vez que vean las ventajas es mucho más fácil enamorarse y decir, claro, yo quiero ir en bici a todos lados, y que entonces tengamos esta inercia, esta energía social andando. Pero entonces justo estamos como atrapados en lograr que esa infraestructura, esas inversiones públicas, logren hacerse de una manera de calidad, adecuada, rápida, y que no se encuentren con las resistencias que hemos visto, que estamos viendo pues prácticamente en todo el país. Entonces, aquí nos importa mucho, y a lo mejor podríamos regresar sobre esta cuestión, sobre esto de que los ciclistas necesitan mejor educación vial. La verdad es que en general necesitamos calles más amables y más incluyentes para todas las personas, porque justamente buena parte de lo que explica los malos hábitos del ciclista pues es que no hay infraestructura adecuada. Y entonces resuelve como puede y como se le antoja, y no falta, digamos, quien hace esto. Y bueno, lo que no es nunca justificable ni admisible es que haya violencia, que haya, ¿sabes?, una agresión de un usuario hacia otro. Pero entonces nosotros lo que hemos estudiado y visto acá en Ciudad de México es que conforme es mejor la infraestructura ciclista, es muchísimo más ordenado el tránsito de los ciclistas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que la calle sea completa, que las calles tengan espacios adecuados, bien diseñados, bien hechos para todas las personas. Y en esa medida va a ser mucho más sencillo pues que la gente se comporte de una manera adecuada, porque el espacio obliga de alguna manera a esas conductas. Y si no
nosotros seguimos como un poco concentrándonos en quienes producen mayores riesgos para sí, para los demás, que son los vehículos automotores, ¿no? O sea, hay un chiste que se dice entre el movimiento, entre los ciclistas en Ámsterdam, que justo decían, entran a un bar un ciclista, un automovilista y un peatón, y hay 12 galletas en la mesa. Entra el automovilista y toma 10 galletas y le dice al peatón, cuidado, porque el ciclista quiere tomar tus galletas, ¿no? Y entonces, y claro, a lo mejor digo, no necesito explicar el chiste, pero un poco, mucho de la atención de repente ahora se vuelca sobre, a ver, ciclistas, pórtense bien, a ver, los que se han portado históricamente mal y que nos cuestan vidas, son los automovilistas. Y entonces, ahorita hay una, digamos, una pequeña ola de opinión, por supuesto, legítima, ¿no? De peatones que así como te ha pasado que te atropellaron, o que te insultaron, que también ocurre, pues que dicen, oigan, no se pasen, ¿no? De listos. Y como digo, pues eso no es admisible, ningún tipo de agresión de ningún tipo de usuario hacia ninguna otra persona. Pero sí no dejemos que la discusión se diluya, digamos, y que otra vez dejemos correr libre al que más riesgos produce, al que más muertos, heridos, contaminación, ruido, gases de efecto invernadero produce, son los vehículos motorizados, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues calles ordenadas. Y para todas las personas, sí. Donde hay responsabilidad para todos, sí. Pero no perdamos el enfoque en controlar, en regular, en ponerle en cintura el uso más, que produce más externalidades, que nos produce más problemas, que es el uso motorizado. Gracias. Gracias a ti, Arely. ¿Quieres agregar, Javier? Sí, aquí tengo anotados los comentarios decía Antonio, las ciudades pequeñas. Sí, digo, todo el mundo hemos pensado de, ¿por qué no empezamos una ciudad pequeña bien? En vez de estar gestionando los monstruos grandotes que ya, digamos que ya fueron por el camino equivocado. Tienen básicamente, después de, digo, varios años de experiencia de empujar estos temas, son pequeñas, pero también son pequeñas las capacidades, es pequeña la demanda, una movilidad estable, son pequeños en generalmente los aliados, el presupuesto, hay muchas cosas pequeñas que hace que sea igual de difícil empujar estos temas en ciudades pequeñas, sobre todo porque pues la narrativa sigue siendo, pues necesitamos alcanzar a las ciudades grandes. Había en León, tenían ahí una historia de cuando invitaron a García Aspe, un jugador de fútbol ahí de los 90 a jugar a León, y dicen que García Aspe dijo, ¿no? Que cómo iba a ir a jugar a un pueblo bicicletero, ¿no? Como León. Entonces, claro, está como, no, necesitamos salir de eso. Y cuando construyeron el primer distribuidor vial ahí en la salida a Silao, que pues ya saben, como con varios carriles, pisos, pues estaban fascinados porque era como su boleto de entrada a las metrópolis, ¿no? Por fin somos una ciudad, dejamos de ser un pueblo bicicletero, somos una ciudad. Y cuando traemos nosotros digo, cuando los que viven ahí, los que vamos a empujar el tema, empujamos estos temas, chocamos con esta idea de que es que por ahí no va el progreso, ¿no? O sea, el progreso va por el otro lado. Mientras más autos haya, mientras más carriles vehiculares haya, mientras más puentes haya, mejor, porque quiere decir que vamos avanzando. No hemos podido cambiar esa narrativa de que el progreso ahora es diferente y ahora el progreso se centra en menor o más eficiencia energética, menos emisiones, menos impacto. Pero, ¿qué podemos decir si no hemos logrado convencer en una narrativa global? En las discusiones pasan las COPs, las cumbres climáticas y no hemos podido convencer a los países de tomar este camino. ¿Cómo vamos a poder convencer a las ciudades pequeñas que siguen viendo como este tema de progreso? Entonces, nada más digo que por ahí hay también barreras que hace que sea difícil empujar. Arno decía que el caso de Holanda, que sí, híjole, que es un caso de esos paradigmáticos, digo, Holanda y Copenhague, para este tema.
De todos modos había un mercado previo en Holanda. O sea, es cierto, no había infraestructura específica, pero había un mercado muy grande de usuarios de la bici pues desde principios de siglo, ¿no? Digo, muy por encima de lo que hay aquí. Entonces, digamos que el tema de que hay un mercado es importante porque cuando tú planteas soluciones, pues, por ejemplo, de ciclovías o estacionamientos, si hay un mercado potencial ahí, entonces es muy diferente a cuando no lo hay, o cuando creemos que no lo hay. Aquí el tema de la narrativa otra vez nos indica que no hay un mercado potencial, bueno, potencial hay, pero no hay un mercado muy claramente directo ahorita en México en estos temas. Y no sé si es cierto o no, porque es difícil argumentar algo cuando no hemos podido probarlo, ¿no? Es también muy complicado. Pero, por ejemplo, les doy el caso de 2018-2019, un pequeño boom muy poco perceptible a nivel nacional, se centró en la Ciudad de México, de bicicletas y monopatines compartidos, que de repente estas empresas consiguieron financiamiento de alto riesgo que les permitió funcionar durante un año, tener inversiones ahí bastante interesantes de compra de bicicletas y monopatines y pusieron los vehículos en las calles, sin ningún tipo de permiso ni control, porque no había. Y lo que vimos en los hechos, digo, en los pocos meses en el que funcionó sin regulación, vimos que la demanda se multiplicó brutalmente y llegó a niveles cercanos a Ecobici con la suma de todos los operadores. Me parece que fue como más o menos primer semestre de 2018 o 2019, ya no me acuerdo. Esta maldita pandemia ya me cortó los tiempos, pero y les digo, juntaban unos 20-25 mil viajes diarios entre todas las empresas. Al final, lo que pasó fue que, digo, entre una regulación muy estricta, inútilmente estricta de parte de la ciudad, del gobierno de la ciudad, y también la pérdida de estos fondos de alto riesgo que se fueron ya no financiaron más que modelos ya establecidos, que ninguno cuajó en América Latina. Ya dejamos de ver, pero lo que nos dejó ver esto es que hay una demanda potencial muy interesante de gente que sí inmediatamente tomó este tipo de vehículos y creo que fue brutal el darte cuenta de que sí hay un mercado. O sea, sí hay un mercado, si se genera una oferta, va a haber una demanda, ya hay una demostración. Entonces, creo que es importante haciendo una analogía ahí con el caso de Holanda, un poco para estar más seguros, ¿no? Cuando, cuando el gobierno de la ciudad hace unos 7 años empezó a hacer visitaciones masivos, ahorita creo que vamos en unos 10 visitaciones masivos y semimasivos, digo, los más grandes, Tláhuac, Pantitlán, ¿no? Un poco vinculados con deja tu bici ahí, toma el metro, tienen ahorita unos 400 lugares, los más grandes, 200 ahí los medianos, se están usando de manera muy interesante, ¿no? Aún sin ningún tipo de incentivo. Entonces, sí me parece que hay demanda. Aquí, Gabriel hablaba de las bicis eléctricas, lo que demostró estudios, no aquí, pero sí en Estados Unidos, de empresas de monopatines, lo que establecieron derivado de encuestas y de conteos, es que los usuarios de los monopatines eléctricos era mucho más fácil, digamos, pasar de usuarios del auto a usuarios de monopatines eléctricos y luego a la bicicleta, y lo mismo pasaba con la bici eléctrica, que directo a la bicicleta, ¿no? Un poco lo que dice Gabriela de pues, las barreras que tiene para mí sí son muy grandes en todo el mundo, pero pareciera, digo, según los datos que sacaron los operadores, los monopatines eléctricos y las bicicletas eléctricas son, digamos, vías intermedias para acercar a los usuarios de auto o peatones de transporte público al uso de la bicicleta. Es un poco por eso el activismo empujó también a los monopatines eléctricos como aliados, ¿no? En este tema, porque podían atraer un mercado que era difícil que atrayera la bicicleta directamente.
Entonces, y por el lado de las emisiones, las bici eléctricas, por supuesto, tienen menores emisiones. De hecho, son de asistencia eléctrica. Te dan energía en función de tu pedaleo, ¿no? Entonces, no es tanto una moto, sino que pues es lo interesante, ¿no? Si no, sería una moto eléctrica, pero lo interesante es que se pueden, digo, las bicicletas permiten que funcionen a pura batería, pero pues no tiene tanto, digo, está padre que puedan funcionar con ambas, ¿no? Entonces, sí tiene todo el sentido en términos energéticos, digo, ahí están los datos, lo muestran, no hay ninguna duda, y es absolutamente recomendable. De hecho, en Europa es el mercado de bicicletas que más está creciendo. En Tokio, cuando fuimos hace, que será, unos 10 años, hicimos ahí encuestas rápidas, 15% de las bicicletas que estaban estacionadas eran eléctricas, hace 10 años en Tokio. Y lo usaban sobre todo papás y mamás que llevaban a su chamaquito atrás, ahí con el asiento, y un poco los ayudaba en las pequeñas, pues medio pendientes que hay en Tokio, ¿no? Pues, la asistencia eléctrica era fantástica porque pues, te ayudaba justo cuando lo necesitabas, ¿no? Porque, entonces, no, para contestar tu pregunta, absolutamente recomendable. Y si ese mercado crece, va a crecer el mercado de la bici también porque están juntos. Sí, también había Y pensado que un triciclo para adulto también es buena opción para mí, ya nada más eso. sí, Un claro, triciclo. no. De hecho, digo, tienen entre Holanda y Dinamarca tiene este pique. Los daneses les tienden a gustar un poquito más las bicicletas, digamos, o sea, de dos ruedas, pero que tienen caja, sobre todo adelante, y los holandeses tienen este tradicional triciclo, donde llevan tanto puede ser atrás, pero también adelante a los chamaquitos o carga, ¿no? En ambos casos, son bicis utilitarias de diario, o sea, de todos los días, o incluso si no es todos los días, tú puedes tener tu bicicleta individual, porque tampoco vas a cargar ahí tu mamotreto por todos lados todo el día, y entonces tienes 2 bicis o 3 bicis, ¿no? Entonces ahí lo tienes guardado, porque también se usa mucho. Entonces, y ahora digo, de los últimos años ha habido un avance brutal en el tema de tecnología de baterías, que hace que sea mucho más barato. Entonces, el tema de meterle asistencia eléctrica a un triciclo de carga, una bicicleta de carga, es la solución, ya todavía no estándar porque sigue siendo caro, pero en un futuro muy cercano va a ser una solución estándar, sin duda alguna. Otra vez empujar ese mercado es empujar hacia el lado correcto porque es mucho más fácil que se incorporen a ese mercado los usuarios de auto que si se van directo a la bicicleta tradicional, ¿no? Que tampoco también no es tan sexy, ¿no? Es como, pues que pedales, bici, ya, ¿no? Es como no hay nada. Entonces tiene como ahí ciertos puntos interesantes. Quería también hablar sobre los ejemplos, un poco desdeciarnos, ¿no? Del tema. Creo que tenemos buenos ejemplos que se nos ha atragantado multiplicar en el país. Digo, hablé de los visitaciones masivos. Ahí la barrera, por ejemplo, de información, no los conocemos. El problema ahí es que los que podemos replicar este tipo de información no somos usuarios de los visitacionamientos de Rosario o de Pantitlán o de Tláhuac, o de Constitución. Digamos, no hemos podido replicar el tema de la información, y los gobiernos son generalmente muy malos comunicando este tipo de cosas. O sea, si hay un premio, o temas de noticias a corto plazo, sí, pero, por ejemplo, comunicar evaluaciones continuas son muy malos. Entonces, digamos, ahí nos toca a los activistas, pero digo, es una barrera la información. Los recursos son una gran barrera. Covici es un buen ejemplo, pero si no tienes recursos destinados de subsidio a fondo perdido, no tiene mucho sentido poner a cobrar la operación de este tipo de servicios. Pues, nadie los va a querer, ¿no? Son demasiado caros, necesitan ser subsidiados de alguna manera y no hay recursos para eso. Fallas en el diseño, por ejemplo, parquímetros, digo, no es un tema de bicis, parquímetros es una solución que claramente funciona y donde se pone bien, pues no hay casi gente que se oponga, ¿no? La zona central, por ejemplo, de la Ciudad de México,
pero cuando lo implementas, lo diseñas en otros lados con fallas de contratos y cosas terribles, pues fallan. Las fallas en el diseño hace que no funcionen, ¿no? Lo mismo las ciclovías y finalmente el tema de implementación que incluso nos pega a nosotros. Una de las cosas que ahorita estamos viendo es cómo implementar la ciclovía de Insurgentes bien. Tiene buen diseño, hay recursos, tiene todas las ventajas, pero parece que la falla más riesgosa es la de implementación. ¿Qué tal si se implementa con un estándar demasiado bajo? Se implementa mal porque el área de obras, digamos que en ningún lado es fan de este tema. Sospecho que tampoco en Holanda. No, digo, siempre hay un área ahí específica que puede estar, pero las áreas de obras son generalmente ingenieros mega cuadrados que no tienen ningún incentivo para hacer bien este tipo de cosas, ¿no? Eso pasa en la Ciudad de México y esas fallas de la implementación pueden hacer que proyectos buenos, financiables, apoyados salgan mal. Y entonces es un poco la historia de estos fracasos que hace que un tema tan noble pues no avance, ¿no? Lo dejaría ahí. Gracias, Javier. Creo que les voy a pedir más adelante, si queda tiempo, que volvamos un poquito al tema insurgentes, porque creo que puede ser, de nuevo, volviendo al tablero de serpientes y escaleras, puede ser como una escalerota que nos suba para arriba en mucho. Pero tiene la palabra ahora Jorge y luego sigue Arno. Gracias. Asumo que si no me escuchan bien me van a decir algo. No, te escuchas perfecto. Ok, excelente, gracias. Pues bueno, de hecho se me hizo muy interesante esto último que estaba comentando Javier respecto a el tipo de movilidad de cuál a cuál se pasa, porque tiene un impacto muy grande. No es lo mismo bajar a alguien de transporte público a una bicicleta a bajar a alguien de un coche de combustión interna a básicamente cualquier otra cosa. Entonces sí se me hizo muy interesante y de cierta forma cómo llegar a ciertos sectores, qué soluciones son más viables para ellos, sí se me hace bien, bien interesante. Me voy a saltar muchas cosas, de hecho varias ya se mencionaron, pero sí quería mencionar rápido que me encanta el trabajo que hace pues Arely y el trabajo que están haciendo de activismo, porque es muy completo, es muy holístico, realmente están trabajando muchas cosas. Y regresando un poquito a lo que mencionaba Javier ahí, porque siento que ahí las posiciones estaban un poquito diferentes. Javier parece que lo ve como que está bien que nos dividamos cada sector a su lucha y de cierta forma un poquito especializado. Y Arely creo que también lo menciona un poquito de cómo conjuntar ciertas luchas. Y de hecho, a mí me interesaría muchísimo, y creo que ya lo he mencionado en este espacio antes, el ver cómo el activismo climático, el activismo ambiental se conjuga mejor con el de movilidad, con el movimiento feminista, que puede parecer que no están tan conectados, pero para mí están súper conectados y hay muy, muy buenas sinergias que se pueden crear en esos movimientos y en estas luchas. Y agregar también el sector o el factor salud. Como decía Arely, los ahorros ahí pueden ser muy importantes y no se están tomando en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Entonces, esa parte la quería mencionar, se me hace muy importante desde mi perspectiva que podamos sumar y conjuntar muchas de estas luchas que ya existen para fortalecernos y mover más rápido la balanza. Sí, quería mencionar también que quizás en Ciudad de México, por el mismo tamaño, se pueden conjuntar más fácilmente ciertas cosas, porque hay expertise técnico, hay conciencia social, conciencia política, se movilizan y se hacen visibles. Eso en provincia, como decía el profesor Antonio, no necesariamente pasa tan fácil. Y quería compartirles un poquito de cómo ha sido para mí aquí en Veracruz, porque realmente aquí los ciclistas se dividen en grupos muy marcados. Están los ciclistas que son de triatlón, que prácticamente ellos nada más quieren casi que un velódromo y quieren estar nada más en una vía rápida para poder entrenar y no les interesa nada más, no les interesa ningún aspecto social, ningún aspecto político, nada, solo les importa andar ellos. Déjame nada más. Entonces, está ese grupo, están las personas ciclistas más urbanas de cierta forma, pero ellos tienen cero interés en meterse en la política. De hecho, ellos no querían apoyar, por ejemplo, los talleres de ciclismo urbano que estábamos organizando, la biciescuela, porque no priorizábamos el uso del casco.
Entonces, ellos tienen una visión, de cierta forma, muy individualista de que la seguridad pues, es nada más tú, con tu casco, tus guantes, luces, pero no meterse tampoco en la política, no meterse en las cuestiones de cabildo público, de ir a exigir a gobierno o funcionarios públicos algo. Y, de hecho, no tienen el expertise técnico de muchas formas tampoco. Y ahí me ven en los cabildos abiertos, a mí, que soy ingeniero también, pero me ven peleando con el presidente del Colegio de Arquitectos porque quería cerrar un parque para poner un estacionamiento. Entonces, es como esta lucha, de cierta forma, que menciona Arely, pues de cierta forma sí se pueden ver como saltos cuánticos, puede parecer esta cuestión de servidores de escaleras, como menciona Juan, pero al final de cuentas van construyendo mucho y poco a poco, de cierta forma, van teniendo las capacidades, van creando la conciencia y eso permite que en cuanto se presta una situación o se viene una situación como la de la pandemia, pues luego se puede dar un cambio muy drástico. Aquí que hay cero conciencia, pues la cuestión de las ciclovías emergentes ni por aquí le pasó a nadie. Entonces, pues no se ha recorrido ese camino para nada y no hay prácticamente casi las personas o los grupos que puedan impulsarlo. Dato curioso o medio extraño es que aquí en Veracruz, de hecho, se tenía bicicletas, pues no públicas, pero sí compartidas, se llamaban V-Bike, no sé si también hubo en Ciudad de México, pero por un lado yo estaba bien contento de que estuviese y bien sorprendido, pero la visión del gobierno para tener estas V-Bikes era completamente una visión de que fuera algo turístico. Era para los turistas que pasearan y para que solo se usara por el boulevard, de hecho en la banqueta, en el boulevard y tan. O sea, V-Bike sí quería hacer una solución de movilidad, pero el gobierno no se lo permitió. Y de hecho era justo el departamento de turismo o sea, eran las personas de turismo las que veían el programa de las V-Bikes. Y obviamente ya desaparecieron porque pues no solucionaban nada. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Y hablando de los proyectos mal hechos, eso, junto con la ciclovía, la mejor única ciclovía que tenemos aquí en la ciudad, que está en medio de un camellón que tiene 4 o 5 carriles de cada lado, esos dos intentos fallidos, de cierta forma, siento que es un retroceso, porque lo hacen ver como de, ya ves, nadie quiere usar bicicletas, o ya ves, esta inversión pues no valió la pena porque nadie lo usa. Pues claro que nadie lo va a usar porque lo hiciste con las patas, todo lo hiciste mal. O sea, entonces es un problema esta cuestión de cómo se hace la implementación, que se haga bien y que se haga realmente con conocimientos de causa y con todos los usuarios de stakeholders involucrados. Entonces, esa parte sí quería acentuarla como, ahora sí que una mala experiencia y al mismo tiempo regresar a esta cuestión de la narrativa. Me encantó que ya alguien mencionó lo de pueblo bicicletero, porque esa es la primera reacción. Se ve como algo despectivo el querer andar en bicicleta y que la gente ande en bicicleta, porque hay un aspiracionismo muy fuerte de querer tener auto. Y el presidente, estoy seguro que se compra completamente lo que dice Arely, se compra completamente la narrativa de que un lugar rico es en el que todos tienen carro, y no es cierto. Entonces, esa parte de la narrativa de pueblo bicicletero está muy impregnada. Y cuando se hace el cambio y se menciona Ámsterdam, París, Suecia, y que han hecho los estudios, que han hecho los análisis de que es más barato, de que es más rentable, que de hecho ganas dinero, prácticamente ahorras dinero por cada kilómetro que se avanza en bicicleta y se pierde por cada kilómetro que se avanza en carro, en ese momento, mágicamente la narrativa cambia en la mente de las personas y es de, pero es que en Europa, aquí eso no se puede. Entonces, no sé exactamente cómo puede coexistir esta doble mentalidad en la mente de las personas, pero existe. Es despectivo el pueblo bicicletero y además no podemos aspirar a tener las cosas buenas de Europa en este sentido. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo dialogar a veces con las personas en esto, pero es una realidad que existe esa doble narrativa. Por eso trato mucho de usar ejemplos de casos de éxito de América Latina y así como que la gente es un poco más receptiva. Y eso quería regresar con que el hecho de que en Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, incluso León, se tengan ciertas victorias, se puede ver difícil, pero insisto, es la combinación de factores la que permite que se den muchas cosas, que ya tienen sus implants, que tienen la carrera de urbanismo en las universidades públicas o privadas. Aquí no existe esa carrera. Entonces, esos casos de éxito en México, aunque sean ciudades grandes, pueden ser detonadores bien importantes si sabemos cómo manejar esa información para con las ciudades, con los alcaldes, etcétera, que vean eso. Y pues bueno, ya para ir cerrando de, la narrativa y cómo darle la vuelta un poco a las cosas,
independientemente de muchas cosas, de lo que pueda o no pensar AMLO y su política energética y bla, 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 que podemos hablar mucho rato de eso también si quieren, ya lo hemos hecho, creo que esta narrativa de primero los pobres es de algo de lo que nos tenemos que agarrar mucho y volteárselo. Primero, si primero los pobres, pues entonces, ¿sabes qué? Los pobres no andan en carro, los pobres andan en transporte público, los pobres andan en bicicleta, los pobres caminan. Apoya esos modelos de movilidad, apoya esa infraestructura, subsidia el transporte público y entonces sí vas a estar beneficiando a los pobres, no dando gasolinas baratas, que es un subsidio regresivo. Todo lo contrario a lo que mencionaba con el impuesto al carbono. Entonces, esa narrativa creo que tiene que cambiar. Esta cuestión de promover los incentivos fiscales se puede hacer a nivel local, de promover que las personas que andan en bicicleta, que vayan a sus trabajos o a la escuela, o que sean en bicicleta, que tengan ciertos incentivos fiscales. Eso existe en muchos países ya, muchas ciudades, y eso se puede empezar a promover a nivel local alrededor del país. Y pues bueno, también remarcando esta cuestión de salud, en una entrevista que dio AMLO, no me acuerdo exactamente cómo, por qué salió, pero se echó una línea que de verdad nos vamos a agarrar muchísimo de ella, que fue algo como, no vamos a hacer nada que vaya en contra de la salud del pueblo. Y aparte de que creo que han hecho muchas cosas en contra de la salud del pueblo, pues justo el seguir promoviendo la quema de combustibles fósiles, el seguir promoviendo la movilidad en auto, que como decía Arely, es una de las principales causas de muerte, sobre todo en las adolescencias, en las infancias, es algo a lo que nos tenemos que agarrar para hacer ese cambio de visión. Y eso fue lo que detonó, de hecho, en Holanda. Entonces, nada más ahí, parte de mi duda es, somos muy indiferentes a ciertas cosas, no nos importa la muerte de ciertas personas, de las infancias, de las juventudes, y por eso la gente no se organiza, no sale a las calles a exigir estos cambios, porque en México una muerte más ya somos indiferentes, porque ya está normalizado. Entonces, ahí esa parte es como que de las dudas que yo tengo. Y bueno, la otra duda que tengo para las personas que están más metidas en esto es acerca de SEDATU y cómo ven su trabajo, porque de hecho para mí, desde mi perspectiva, SEDATU de cierta forma es de las secretarías que mejor están haciendo su trabajo. Digo, yo estoy en el tema energético, entonces comparo con CENER y SEDATU se ve como un maldito ángel. Entonces les quería preguntar un poquito su perspectiva en eso. Y la otra, esta cuestión de los fondos y el financiamiento para cierto tipo de proyectos y de iniciativas, ya sea de urbanismo táctico, ya sea de promover una biciescuela, ya sea de diferentes cosas. ¿Qué opciones hay para tratar de traer pequeños o medianos proyectos que se puedan ir haciendo para fomentar el uso de la bicicleta o que se pueda ayudar a fomentar en general la movilidad sostenible? Esa era una de mis dudas. Y la última es, cómo involucrar más fuertemente al sector salud, porque creo que ahí hay mucho que ganar, tanto la reducción de la contaminación, de los accidentes viales, de la movilidad activa y sus beneficios en la salud, justo por el ejercicio. No puede ser que nos estemos, bueno, insisto, México a veces se me hace país de Schrödinger, nos estamos muriendo de hambre, pero además estamos compitiendo con Estados Unidos en obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces son problemas sociales bien importantes que la gente sabe que lo son, pero no estamos haciendo cosas en sinergia para resolverlos y atenderlos. Entonces, a mí sí me gustaría mucho escuchar, Javier, Adel y alguien más que tenga alguna visión de cómo pueden conjuntarse. Y regresando a esto de cómo conjuntar estas luchas o estas causas para resolver todas estas problemáticas. Eso es básicamente mi duda. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Tocaste un buen de temas y ya no sé si nos va a dar tiempo de responderlos todos, pero vamos a echarnos el intento. Seguían Arno, Antonio, y luego ya hacemos esa ronda de cierre con Arely y Javier. Sí, gracias, Javier. Muy buenos puntos. Yo nada más pondría a la mesa un par de ideas breves, no entrando en mucho detalle, respondiendo un poco a ese tema de cómo se puede organizar colectivamente. Una oportunidad que he visto en ciertos países, y no creo que podría ser en México también, es cuando ciudades empiezan a hacer planes de descarbonización, ¿no? Decir, ¿qué podemos hacer para reducir emisiones? Y juntarlo con el tema de seguridad, y ahí ya tienes como varios elementos dentro del municipio, de la ciudad, que pueden ayudar a justificar inversiones en infraestructura ciclista, porque se juntan, ¿no? Esos objetivos, y ahí haces el equipo más fuerte. De la sociedad civil, pues creo que sí, efectivamente ha sido realmente bajo en México, pero bueno, creo que por eso estamos aquí, para aumentar también esta lucha. Y bueno, mencionar un par de ejemplos de, bueno, un tema que se mencionó sobre las bicis eléctricas. Creo que
Javier mencionó un par de puntos sobre, bueno, sobre puede ser una cosa de transición, ¿no? Lo importante es sacar a la gente de sus coches primero, porque es lo que más contamina. Obviamente, pues mover una máquina de 1 tonelada o 2 toneladas, pues siempre va a ser más contaminante que andar en bici o en moto incluso. Entonces la bici eléctrica siempre es mejor que el carro. Obviamente una bici eléctrica contamina un poquito más que una bici no motorizada, digamos, sin parte eléctrica. Creo que aparte de ser un vehículo de transición, puede extender el rango, ¿no? En lugar de hacer tal vez 10, 15 kilómetros para ir al trabajo, pues con una bici eléctrica igual te vas a echar 20, 30 kilómetros, porque va más rápido y te esfuerzas menos. Entonces, en ese sentido, puede sustituir más otras formas de transporte. La batería sigue siendo, pues sí, es litio y es un poco de contaminación, pero es realmente bastante chiquita comparada con el uso que le haces en su vida. Y bueno, un tema que surgió en Holanda, por ejemplo, es que toda la infraestructura ciclista está hecho para vehículos que no van a más de 25 kilómetros por hora, que son ciertas motocicletas de 50 centímetros cúbicos. Ahora hay ciertas bicis eléctricas que van mucho más rápido. Entonces, para que la policía se volvió un problema de cómo vamos a policiar que la gente ya no va tan rápido con sus bicis eléctricas. Y es problemática porque no se distingue a distancia, ¿no? No ves si es una bici electrificada o no, solo que va más rápido. Bueno, ese es un problema que ojalá tenga México de aquí tal vez unos años, pero ahora es un problema que me pareció interesante. Y otro tema para no vender lo que hace Holanda, sino más bien decir que Ámsterdam es uno de los lugares donde históricamente, y creo que todavía el día de hoy, se roban muchísimas bicis, ¿no? Es un lugar donde, no sé si se han percatado, pero la mayoría de las bicis que se usan en esas ciudades grandes son bicis súper viejas y baratas. No porque no se pueden comprar una mejor bici, pero porque saben de que unos meses lo más probable es que ya tengas que comprarte otra, ¿no? También bueno, hubo innovación y ahora gente que compra bicis de varios miles de euros, pues que tienen trackers de GPS y todo eso, pero bueno, y eso fue un problema ya desde 1965, que se implementó el primer programa mundial de bici colectiva, que era un programa de bicis blancas en Ámsterdam, y se metieron todas esas bicis en las calles, y unas semanas después, pues todas las bicis la gente la pintaban y la vendían, y bueno, pero a pesar de todo eso, ¿no? Obviamente no es una violencia violenta, no son crímenes violentos, ¿no? Robo de bici, pero no se puede comparar directamente con México, pero también mostrar que se pudo superar esta problemática ahí en Holanda. Gracias, Arno. Sigue Antonio. Sí, gracias Juan, gracias Arely. Yo para nada estoy criticando la actividad en la Ciudad de México y qué bueno que platican y ven esa perspectiva de que es igualmente difícil hacerlo en ciudades pequeñas, pero debido al dinero no jala tan bien. Y una cosa que me gustaría es, Arely mencionó estudios. No sé si nos podría compartir las referencias, dónde los podemos bajar, ¿no? Yo traté de rápidamente googlear y no pude. Y Javier también me comentó un artículo muy interesante donde dice que hay la forma de transitar de lo motorizado al eléctrico, que es algo más sencillo. A mí sí me gustaría verlo. Yo tengo estudios donde el transporte sustentable con motos, taxis eléctricos, ayuda muchísimo en pueblos mágicos, por ejemplo. Eso pudiera ser algo interesante donde se ve la parte del negocio, se ve algunas cosas así. Y por supuesto que son propuestas que nadie hace caso. O sea, ya me cansé yo de dar soluciones a no problemas, ¿no? A veces me gustaría más dar soluciones a problemas que se está detectando. Lo de la bici eléctrica, déjenme enfatizarlo. En Cuernavaca, a personas que ya no tenemos la condición física que teníamos hace 20, 30 años, una bicicleta asistida eléctricamente nos hace la diferencia de poder transitar toda la ciudad. En Cuernavaca tenemos una diferencia de más de 500 metros en menos de 20 kilómetros. Eso hace algunos lugares que los que no estamos bien entrenados nos cueste más trabajo. En cambio, la bicicleta asistida hace que podamos hacerlo. Y
yo sí coincido en que la bicicleta eléctrica es importante. Y ahora va un reclamo para todos. Aquí pues, trabajan ustedes en medios. Es muy importante que cuando pongan un artículo, nos pongan las referencias. No están acostumbrados en los medios a poner las referencias. Y cuando lo hacen en la radio, menos también, ¿no? Entonces, ayúdenos poniendo referencias porque entonces podemos ver cómo se hacen los estudios. Y los que nos dedicamos a tratar de generar estudios, podemos ver dónde se ha avanzado y tratar de o incrementarlo o al menos divulgarlo. Eso es muy importante. El darnos la referencia, decir dónde lo podemos encontrar, aunque no sea en la red, que sea en una biblioteca, no importa. Denos las referencias. Es realmente vital para poder seguir avanzando y generar más conocimiento. Pónganos las referencias. Entonces, si Areli y Javier nos pueden compartir las referencias, yo se los agradecería. De veras que no me cuesta decir, y esta referencia me la compartieron tales y tales y está, etcétera, etcétera. O sea, eso es algo tradicional, pero los que publican en revistas digitales, en la radio, denos las referencias. Es fundamental. Es algo que no hay costumbre en el periodismo, estoy de acuerdo, pero pues se los pide a alguien que tiene ganas de profundizar un poquito más. Gracias. En algún momento se pensaba que no había espacio, pero creo que ese criterio se quedó en los linotipos del periódico, porque ahorita en la era de internet es ridículo, no te cuesta nada meter ahí unas ligas y dejar ahí una versión muy abreviada de la citación académica, pero también pues muchos tomadores de decisiones en los medios, la verdad, siguen pensando que la audiencia es pendeja y que por lo tanto no se merecen que la inversión de tiempo, ¿no? Y bueno, o sea, hay estadísticas escalofriantes, ¿no? Cuando te metes a Comscore a hacer la medición de lo que lee tu audiencia, no sé, en los medios grandes, te juro que a veces no pasan del primer párrafo. A veces se tiene bien documentado que, no sé, el 60% entra a ver la foto y se sale, la foto y el titular. Pero bueno, después ha evolucionado el criterio y hay gente que sí dice, bueno, si de todas maneras sabemos que nos va a leer un 5% de los duros hasta el final, pues a ese 5% sí les pondremos las referencias. Pero pues también ahí hay mucha piedra que picar y ya en otra sesión les contaré de lo que callamos los periodistas. Que por cierto, toda esta sesión, y se los paso como cuestión de hechos, no como chisme, o sea, todo el número que se publicó en Chilango, que de alguna manera motiva esta reunión, es enteramente por la apertura del nuevo editor, que de entrada no es un periodista de formación, es un museólogo que llegó muy prendido en una idea de renovar la revista y de tocar de frente temas controversiales. Y me lo dijo así, ¿sabes qué? Pues tenemos que celebrar la bicicleta porque es una gran victoria. Y, o sea, el que un editor te diga eso, o sea, para un periodista que lleva años peleando porque me regalen ahí una miserable plana, este cuate se aventó prácticamente el número completo y han hecho eventos de gestión, nos fueron a Tláhuac a regalar revistas, estuvieron firmando no sé qué, bicicletas. Entonces, pues ojalá que también los vientos de cambio pues alcancen a los medios y que veamos más cosas como esta, ¿no? Y de mi lado lo dejo ahí porque ya quedan 15 minutos para que cierren Javier y Areli. Entonces, quien guste. Pues yo voy, híjole, lo de la red, es que sí tienes toda la razón y yo soy, bueno que lo dijiste tú, Antonio, cuando yo lo decía, o más bien, no lo decía porque pensé que era demasiado obsesivo, pero bueno, pues porque sí, yo estoy igual, y otro lugar donde no pongo referencias, que es desesperante, es en reformas legislativas. Ahorita que estamos en lo de la ley, ley general de edad, eh, se o los diputados hacen propuestas, o los secretarios, o las secretarías, y no dicen cuál es la fuente, y es desesperante, es como tendría que ser por estándar, ¿no? Entonces sí, lo de las referencias, sé que es cansado y a veces no lo hago,
pero tienes toda la razón. Quería nada más lo de ano de 25 kilómetros por hora, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Pues el tema es que, o sea, el chiste es que cuando dejes de pedalear, o sea, que cuando rebases 25 kilómetros por hora, tu vehículo deje de inyectar o sacar energía para circular. Pero es bien difícil de darte cuenta, ¿no? Entonces, digo, si vas a 60, pues es muy claro que sí, ¿no? Pero si vas a 35, es muy complicado porque es sumamente complicado. Y supongo que en Europa es más fácil porque tienes la posibilidad de vincularlo con el vehículo original, ¿no? La venta. Pero, por ejemplo, estuvimos trabajando el caso de Perú, donde pues, además de los vehículos normales en el mercado, tienen una oferta ahí súper, súper, pues, amplia de vehículos hechos domésticamente y son unas cosas brutales. Incluso los monopatines que tienen su límite de 25 por hora o menos, pueden ser hackeados pues, pueden ser hackeados ahí en el software para cambiarle la velocidad. Entonces sí es un gran tema ese, pero se supone que si tu vehículo te da energía más de 25, necesitas casco, no puedes circular en ciclovías y, y quizás necesites licencia, ¿no? Bueno, después de 45 kilómetros por hora necesitas licencia. Entonces sí, la diferencia es ahí muy interesante. No hemos llegado a ese problema, pero como dices, ojalá tengamos ese problema, ¿no? O ya que lo tengamos de una vez, ¿no? Para estar discutiendo cosas más interesantes. Y decía, me parece que Jorge, lo de la sinergia, híjole, sí, el tema es que hablamos temas lenguajes tan diferentes que necesitamos empezar a hablar el mismo lenguaje, pero todos los lenguajes son difíciles de trabajar. Entonces, trabajar un lenguaje común es algo pues, muy tardado. Y no hemos podido, la verdad es que no hemos podido empujarlo. Pues, por ejemplo, el tema de eficiencia energética, el tema de la bicicleta, claramente están vinculados, pero fuera de temas muy, muy específicos de activismo, tipo las cumbres de cambio climático, temas así, es muy difícil hacer sinergia, ¿no? Temas lógicos como el presupuesto que se discute todos los años, es muy complicado hacer sinergia entre uno y otro. Tenemos el mismo lenguaje, las mismas dinámicas, de hecho, muchos ni nos conocemos. Y así van otros temas, ¿no? El tema de biodiversidad también es un tema clave con cambio climático, y tampoco sabemos cómo hacerlos. Entonces, híjole, tienes toda la razón y me declaro incompetente en ese tema. Mucho trabajo por hacer todavía. Te toca Pues, hacer. pues decir que este ejercicio de tejer agendas, pues nosotros nos hemos involucrado en él un poco porque hace ya varios años identificamos con total claridad pues, que hay muchas puertas de entrada a la bicicleta y hemos logrado y construido, y una de las razones que han hecho muy poderoso el activismo bicicletero en Ciudad de México es precisamente esas sinergias con otros temas, ¿no? Nuestra relación con artistas, nuestra relación con ambientalistas, nuestra relación con mujeres, con grupos de jóvenes y así, ¿no? Podríamos seguirle. Y bueno, nosotros hemos abrevado como en muchas aguas. De alguna manera creo que también una de las cosas que ha hecho muy, muy poderoso el movimiento ciclista a nivel nacional es que somos todoterreno. Igual hacemos incidencia en política pública que en temas legislativos, que estamos en la calle y hacemos movilización en la calle, que somos capaces también de hacer investigación o de crear documentos y en general pues también tener iniciativas e impulsar innovaciones. Entonces, digamos, esa riqueza, esa diversidad de capacidades de acción, pues nos ha permitido justo pues ir tejiendo relaciones y con otros temas. Y como dice Javier, pues es un camino, de hecho creo yo que ese es el camino
para recuperar el tejido social, o sea, el que nos demos cuenta que todo está unido, que realmente estamos todos conectados y que ninguno por su cuenta va a transformar la realidad si no hacemos equipo y si no logramos pues conjuntar voluntades y crear sinergias. Y bueno, pues digamos que nosotros estamos somos como de los más energéticos, digamos, en el movimiento ecologista, con mucha presencia alrededor del país, con mucha diversidad y mucho dinamismo, mucha fuerza social, que nunca resulta suficiente. Ahí siempre hacemos lo imposible y estamos viendo cómo reproducimos capacidades, fortalecemos las que están. En fin, ahora sí que somos como una comunidad pues muy activa, muy energética y pues aquí nos encanta siempre pues conversar con otras organizaciones, personas, grupos, porque justo vamos tejiendo oportunidades de trabajo conjunto. Entonces, agradecer la oportunidad de poder platicar con ustedes, invitarlos a perder el miedo, porque de verdad da más miedo que las cosas no cambien. Entonces hay que salir y decir, a ver, ¿cómo de que no? Porque si nosotros no lo hacemos, y también quiero decir eso, es muy difícil que tú le tires rollos a los gobernantes o a los medios de comunicación o a otros ciudadanos si tú no vives el cambio. Aquí, como decía Gandhi, hay que hacer el cambio que uno quiere para el mundo y pues entonces es un ejercicio que yo los invito a no verlo como muchos nos ven a los ambientalistas, ¿sabes? Como autoflagelándose y como qué mal viven y pobrecitos y cómo se sacrifican y no comen carne y no tienen un coche, ¿sabes? A ver, no, yo no sufro nada de eso ni necesito nada de eso. Y hay buena vida más allá de los fósiles, más allá de la carne, más allá de la lógica del hiperconsumo. Y pues es un poco, ¿sabes? Hay felicidad y dicha con el lodo en las manos. ¿Sabes? Pero entonces yo creo que importa mucho que nosotros vivamos esa dicha y la contagiemos. Y que tejamos, digamos, estas relaciones. Sí, a veces cuesta mucho trabajo encontrarnos. A mí, ahorita que estoy viendo lo que nos compartió Antonio, me interesa mucho y le voy a echar un ojo. Porque en Ciudad de México yo llevo 4 años impulsando, desde la Alcaldía de la Bicicleta y de Bicitecas, la transformación de los mototaxis en ciclotaxis asistidos eléctricamente, porque ya lo dijo Javier y pues efectivamente para temas de carga, para temas de inclusión social, para temas de largas distancias, pues la asistencia eléctrica sí puede cambiar la conversación de una manera muy positiva, a pesar de todos los asegúnes, digamos, los setbacks que pueda tener las pilas y la producción energética y tal. Pero entonces tenemos un proceso andando muy importante. Hemos ganado un premio internacional de $1 millón para crear un prototipo de ciclotaxi asistido eléctricamente, el primero en su tipo que es 100% accesible para personas con silla de ruedas, perfectamente seguro en términos de seguridad vial y que está pasando pruebas para ser aprobado ya para su uso en el centro histórico y eventualmente hay un compromiso y un proceso social andando súper interesante para buscar la transformación de los cerca de 15,000 mototaxis que sirven en la zona metropolitana del Valle de México. Y eso está pasando, llevo 4 años en eso, ¿sabes? Y no, la nota no sale. Y el gobierno, pues, se tarda 3 meses en regular los motopatines porque los scooters y no sé qué, porque están en la Condesa y son conversaciones en la Condesa. Pero estos mototaxis que existen hace 30 años en Ciudad de México y que sirven, es la principal forma de movilidad de las mujeres en la periferia de la ciudad. Es más, para las mujeres en Ciudad de México, o sea, digamos como público gigante, las mujeres nos movemos más en mototaxi que en ninguna otra cosa. Y hay miles de mujeres que jamás nos subimos en mototaxi, pero lo que pasa es que las mujeres en la periferia lo utilizan para todo. Y es un problema real, o sea, ¿sabes? Lo tiene todo, porque son gases, porque reduces ruido, porque reduces accidentalidad, porque incluyes a las mujeres, porque tiene, ¿sabes? Y el gobierno, ¿qué hace? Pues tiene otras prioridades y hay que invertir 3,000 millones de pesos en el cablebús o en una versión elevada del trolebús. ¿Por qué miles de millones en no sé qué cuando, sabes, las soluciones son más? Y sobre todo cuando tienes un discurso de que no tienes dinero. ¿Sabes? Hay muchas cosas que no hacen sentido, que justo, pues,
las cuentas no nos salen, los datos no nos dan, lo que es nota no sale en los medios y hay polémica y hay una gran visibilidad de cosas que realmente pues, costaron mucho, pero sirven a muy poco. Entonces tenemos grandes desafíos. No es obvio lo que preguntaba también Jorge, ¿dónde hay dinero como para proyectos? Eso es uno de los grandes temas. Aquí una de las apuestas que nosotros hacemos y que digamos, creo que nos puede dar elementos para al menos los próximos 3 años en los que persista esta visión de que hay que hacer más con mucho menos. Me parece muy importante el instalar moratorias a estas inversiones absurdas que han sido la norma durante décadas, ¿no? Y entonces decir, vamos a dejar de construir segundos pisos y ampliar autopistas y hacer todas estas obras para el que más espacio tiene de por sí. Y vamos a dedicar a esos recursos que liberemos de esas mega obras a lo que nos hace falta de forma urgente, que es la movilidad activa, la movilidad sin motor. Y pues bueno, ahí es una conversación que por supuesto eso no termina por resolver los asuntos, pero sí nos pone en una situación de invertir mejor lo que ya tenemos. Y pues eso es una oportunidad. Y bueno, pues hay que pedalear estas bicicletas, estos temas, estos ejercicios y esfuerzos de hacer red, pues en todos lados, a todo nivel, porque de verdad, pues ahora sí que si es la sociedad civil la que de repente tiene mayores libertades, posibilidades, espacios de acción independiente para estos temas que nos importan, pues necesitamos ser una sociedad civil pues más comprometida, más profesional y más activa en todos sentidos, en todas partes, porque solo así nos vamos a construir un mundo nuevo, ¿no? Un futuro distinto. Gracias. Gracias, Arely. Gran cierre. Y pues sí nos quedamos con varios temas ahí que hubiera valido la pena explorar más, pero pues ya nos llegó la hora. Nada más Tania quiere hacer unos avisos parroquiales. Adelante, Dan. Sí, Pi, gracias. Nada más pues agradecerles a todas y a todos por haberse conectado, por platicar y sí, siempre pues nos quedamos con ganas de platicar más. Pero les voy a pegar en el chat muy rápidamente en las redes de Tragos. Tenemos grupo en Face, nuestro canal de YouTube donde yo espero más tardar el lunes ya esté arriba esta sesión, ahí pueden ver también las sesiones anteriores. Y en el hashtag en Twitter, pues normalmente ahí vamos subiendo todas las invitaciones. Y pues presten mucha atención a nuestras redes porque nuestra sesión de septiembre, que muy probablemente sea el 2 de septiembre, va a ser nuestra edición súper especial de segundo aniversario, ya vamos a cumplir 2 años y pues vamos a estar celebrando a la grande seguramente como el año pasado, entonces pues nada más ahí estén atentos y recordarles también que tenemos un podcast que se llama Reporte Sandía. Ya el lunes sale nuestro 10º episodio. Es periodismo ambiental y pues ahí les voy a dejar igual en el chat, les estoy poniendo dónde pueden encontrarnos, Spotify, Apple Podcast, en la web de nuestra productora de Estudios Planeteando. Salimos todos los lunes, un lunes con newsletter, les contamos las noticias más importantes de la quincena y la siguiente semana con una entrevista para profundizar ciertas cosas. Entonces pues era todo, nada más para que estén al pendiente. Y también de Tragos, regresando, pues sí, pueden sugerirnos temas. Ya tomé nota de lo de Gabriela y ya hemos tenido, de hecho, muchas sesiones de temas que nos han sugerido quienes asisten a estas reuniones. Entonces sí, pues adelante, siéntanse libres de sugerirnos temas. Y ahora que nos vacunan a todos y que se acabe por fin la pandemia, a ver si podemos dignificar los tragos como eran en un inicio y que sean en una cantina o algo un poquito más presencial que esto, ¿no? Pero pues gracias de nuevo, buenas noches a todos y a todos y pues pásenla bien. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Bye. Chao. Gracias.